Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos como cada martes con nuestra tertulia parlamentaria. Están con nosotros Luis Javier Tellería, muy buenas. Buenos días. Charly Prieto, muy buenas. Buenos días. Y Carmelo Barrio, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, hace unos días, Luis Javier, nos explicabas que no se iban a producir un posible acuerdo a los presupuestos generales del Estado hasta que no se produjera un levantamiento sobre el 155. El pasado jueves se votó en el Parlamento una iniciativa consensuada por Podemos y Euskal Herria Bildu para rechazar los presupuestos generales porque no garantizan que las pensiones se actualicen adecuadamente conforme al IPC y además las pensiones mínimas se sitúan por encima del umbral de la pobreza. Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco votasteis en contra y me gustaría empezar, Luis Javier, contigo y que nos explicaras por qué votasteis en contra. Sí, a ver, nosotros seguimos manteniendo que no pactaremos los presupuestos hasta que no se levante el 155, que no pactaremos, no, que no empezaremos a intentar pactar. A partir de ahí, el debate del otro día era torticero, en el sentido de que previamente, el 1 de marzo, debatimos sobre el sistema de pensiones español y se llegó a un consenso. Todos los partidos firmamos un acuerdo, exceptuando el PP, en el que pedíamos una serie de cuestiones. Pedíamos una actualización de las pensiones conforme al IPC o que mantengan el nivel de vida de las pensiones. Pedíamos que se derogara la ley que aprobó el Partido Popular con mayoría absoluta de sostenibilidad del sistema, que es el que permite solo subir el 0,25%, y pedíamos la transferencia de la gestión de la seguridad social. Ese fue un gran consenso, fue un gran pacto que se logró. Y el otro día Podemos, al presentar esta moción para, en el fondo, simplemente buscar la presión de quien quiera pactar un presupuesto sobre un borrador de presupuestos, dice: lo rechazamos. Mira, porque no actualiza las pensiones. Nosotros entendemos que es un debate torticero. Nosotros ya hemos pactado con el resto de los grupos el sistema de pensiones. El sistema de pensiones se gestiona de una manera particular, se genera a través de la bolsa de pensiones, de la bolsa de aportaciones a la seguridad social, y hay que buscar un modelo equilibrado que permita su sostenibilidad y que permita una actualización razonable de las pensiones. Los presupuestos pueden echar un cable de vez en cuando al sistema de pensiones, pero no pueden ser la salvaguarda del sistema de pensiones. Y nosotros entendimos que lo que se hacía era romper radicalmente el pacto sobre la seguridad social y buscar simplemente un sistema de presión hacia el Partido Nacionalista Vasco, hacia cualquier otro partido que quisiera en un momento determinado sentarse a pactar los presupuestos. En estos momentos ni siquiera hay unos presupuestos, hay un borrador de presupuestos que habrá que debatirlo y habrá que presentar enmiendas a la totalidad, enmiendas parciales, etcétera, etcétera. Y desde la perspectiva que no es necesariamente el sistema de presupuestario el que debe salvar el sistema de pensiones, sino que el sistema de pensiones debe tener su sistema propio de salvaguarda. No podemos estar pendientes de cuánto recaudamos en los presupuestos o no recaudamos cada año para ver lo que podemos solventar o no. Entendíamos que al ser un debate, insisto, torticero, un debate que no pretendía lo que buscaba, sino que pretendía otra cosa, que era condicionar, en este caso a nosotros, para ver si nos sentamos o no, sin todavía saber si el 155 se va a levantar o no, pues entendimos que no era el momento, sobre todo cuando había un pacto de solo un mes antes, que habíamos llegado a un gran acuerdo en este país sobre cómo se debe de gestionar el sistema de pensiones y el sistema de seguridad social. Y menos en este país, donde nosotros lo que tenemos es unas coberturas que no cubren absolutamente todo, pero vía RGI las pensiones se ven complementadas por unos dineros públicos vía presupuesto del País Vasco que alivian relativamente el sistema de incremento de pensiones muy bajo que han mantenido los últimos años el Gobierno central, y entendemos que este no es el sitio del debate. Y además, los presupuestos, el pacto de presupuestos desde nuestro punto de vista, en caso de que se llegue a dar, es para avanzar en la agenda vasca, es para avanzar en proyectos de este país para que sigamos creciendo. Por eso entendíamos que el debate de pensiones es un debate, y el debate de que el Parlamento Vasco le pida al PNV que no apruebe los presupuestos es otro debate que no se debe solventar en el Parlamento, sino que se debe solventar en otros foros. Por tu parte, ¿votasteis a favor de la iniciativa? Sí, yo creo que aquí hay que distinguir diferentes partes. Por un lado, efectivamente, votamos a favor de la iniciativa porque estábamos de acuerdo en rechazar el proyecto de presupuestos del Gobierno de España
por antisocial, por no ser sensible a las políticas sociales y por albergar en esos presupuestos un montón de políticas que nosotros queremos derogar, como es la política propiciada por aquella famosa reforma laboral, u otras también de contenido social. Es un proyecto de presupuestos rechazable porque no incide en lo que a nosotros nos parece que es de justicia después de tantos años de crisis, que es en repartir la riqueza de otra manera y en contribuir desde los presupuestos generales del Estado a incentivar ese reparto de riqueza de una forma más igualitaria. Por lo tanto, los presupuestos desde el punto de vista político como partido son rechazables y así lo manifestamos. Yo, no obstante, quiero señalar, porque lo he hecho en alguna otra ocasión, cuando debatimos los presupuestos, e insistiré en lo mío, aunque no tenga muchos adeptos a lo que vengo planteando. Yo soy partidario de que los gobiernos, sean del color que sean y sean en la institución que sean, desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno de España, si no tienen una oposición alternativa para lo que sea, sean capaces de sacar adelante un proyecto de presupuestos. Yo creo que las instituciones no están para ser paralizadas por la política, sino para ser impulsadas, y los ciudadanos pagan impuestos para que sean devueltos en forma de políticas públicas, y por lo tanto esto tendría que ser una obligación. A mí me parece bien que un presupuesto sea rechazable, es decir, que tú no te quieras comprometer con él porque te parece que es malo para los intereses políticos que tú defiendes, y que es malo, en definitiva, para la ciudadanía, pero no se puede condenar a ninguna institución a estar sin presupuestos, sino que la obligación de la política es, si tienes votos para rechazar un presupuesto, luego tienes una mayoría, se articule de la manera que se articule, puedes tener una mayoría para exigir una alternativa. Incluso soy también partidario de que los gobiernos, una vez presentado el proyecto de presupuestos, que tienen la obligación de presentarlo, no puedan retirarlo. Se sometan a lo que sea el juego de fuerzas políticas que tengan en cada una de las instituciones. Bien, dicho esto, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco está en un dilema que también lo anuncié en el año 2017 cuando se llegó al acuerdo, y lo dije en este mismo programa. Y es que si el año 2018 no había acuerdo, el 2017 se cumpliría muy poco. Y es cierto, las cosas son así. Cuando tú haces un pacto político presupuestario de las características que hizo el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular, hay cosas que van a gasto plurianual, que van a situaciones de compromiso para los años venideros. Y además, siempre el Gobierno, por si acaso, se guarda un poquito, va un poco a ralentí de lo que tiene que poner en marcha del acuerdo, por si acaso empieza a fallar la cobertura que se le dio al acuerdo. Bueno, estamos un poco en ese dilema. Yo no sé cómo lo va a resolver el Partido Nacionalista Vasco, además aquí tiene a su portavoz y por lo tanto él lo dirá, pero yo creo que ha llegado un momento en el que, como se ha apuntado desde otras fuentes de mi partido o desde otros portavoces de mi partido, no hay recompensa social que permita o que justifique, no hay recompensa económica que permita o que justifique el apoyo a este proyecto de presupuestos que ha presentado el Partido Popular, y yo espero que el Partido Nacionalista Vasco en este caso pues no dé ese apoyo. Bueno, yo creo que sería bueno que hubiese presupuestos generales del Estado en las claves en las que ha aprobado el proyecto de ley, ¿no? el Gobierno de España, y que ha presentado el ministro Montoro, ¿no? Yo creo que sería bueno porque hay cuestiones pues, de interés, de incidir, pues, bueno, pues es algo del tema de las pensiones y de poder haber aumentos sensibles y de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con los funcionarios del Estado, pues, con políticas públicas en general, con la consolidación del Estado de Derecho, año tras año, ¿no? Pues eso es un paso más, y desde luego con el Estado de Derecho, que es el Estado social de Derecho, que nuestras consecuciones sociales, pues es bueno, por eso mismo. Yo comparto la reflexión, que es bueno que los gobiernos tengan instrumento económico, que es el presupuesto, sino que haya una alternativa, ¿no? Pero si no la hay, bueno, pues oye, por ahí no la hay, o no parece que lo pueda haber, pues que se consolide lo que el gobierno pueda presentar. Yo creo que además es
es interesante. Es una pena que efectivamente pase lo que pase, ¿no? Que el Partido Nacionalista Vasco también, el interés general del País Vasco lo condicione a Puigdemont, ¿no? y a su situación y al asunto de Cataluña, ¿no? Bien, bueno, pues la política tiene estas cosas, nosotros lo entendemos, pero bueno, pero al fin y al cabo, lo que yo sí que creo es que estamos en el proceso de negociación, en el proceso de ver cómo está el tema, serán de los movimientos tácticos o estratégicos de la política, pero yo creo que hay una vía abierta, hay una línea abierta, ¿no? Yo quiero decir que el otro día le escuchaba a Lehendakari en el Parlamento a respuestas de diferentes portavoces parlamentarios y bueno, yo creo que hay una posibilidad de seguir avanzando. ¿Por qué? Pues porque ha sido bueno el acuerdo del 2017. Lehendakari lo decía claramente, pues no hay más que verlo, es inequívoco su reflexión en relación con la aportación que había sido determinadas inversiones, determinadas cuestiones que todo el mundo conoce, alta velocidad, la actualización del concierto de cupo, que ha sido un año positivo, ¿no? Económicamente, y que así lo valoraba, ¿no? Y entendemos que en un planteamiento de continuidad tiene que ser positivo el del 2018, porque el presupuesto del 2018 se eleva en 32% más que en 2017 las inversiones del Estado en el País Vasco, ¿no? O sea que con 509 millones de euros, ¿no? O sea que es decir, yo creo que hay elementos en este momento, bien, el juego político y el planteamiento y cada uno en su sitio, pues hace que hay una especie de sensación de inseguridad o de condición a determinadas cuestiones. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa en estos 10 días o estos días que quedan por delante. Bueno, la enmienda totalidad acaba este viernes, pero luego hay un margen todavía de actuación. Iremos viendo. Y yo tengo que valorar además algo desde el Partido Popular del País Vasco como esencial, ¿no? Y como muy importante también. Nosotros hemos entendido que hay que dar valor y dar estabilidad, ¿no? A este momento institucional y político, y nosotros lo hemos hecho, ¿no? El Partido Popular del País Vasco ha facilitado los presupuestos del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco, ¿no? Hemos querido ser responsables, lo hemos sido en toda esta legislatura de la manera que mejor hemos podido, ¿no? En un acuerdo y en una negociación con el gobierno vasco en relación con nuestra participación en esa facilitación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca. Y yo creo que es bueno también que eso se traslade también al Gobierno de España. Bueno, con las diferencias que cada uno pueda tener, el Partido Socialista las pone muy de manifiesto, pero yo creo que también al Gobierno vasco, donde está el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, le conviene también unos presupuestos de las características de los presupuestos generales del Estado, del proyecto de presupuestos generales del Estado, porque nos conviene a todos, ¿no? Porque nos va a hacer avanzar, nos va a hacer profundizar en cuestiones claves para nuestro desarrollo, y yo creo que ese es el elemento fundamental. Hombre, la mayoría de las cosas que se acordaron para el 2017 se tendrán que cumplir, pero algunas están diferidas a 2018 y años sucesivos, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que hay una serie de cuestiones que tenemos que valorar como necesarias, ¿no? Pero bueno, yo quiero decir que yo soy, no voy a decir optimista, porque tampoco tengo excesivos detalles para serlo, pero sí que quiero ser práctico y quiero ser realista y quiero entender que va a haber un proceso de reflexión importante sobre dónde está lo bueno para el país y dónde está lo conveniente para los intereses partidistas, ¿no? Y yo creo que al final el interés general de la comunidad autónoma vasca y de los vascos y las vascas tiene que pesar más. ¿Es el Parlamento Vasco el lugar donde deben debatirse iniciativas como estas de rechazo a los presupuestos generales del Estado? Bueno, en el Parlamento Vasco, como en cualquier parlamento, se puede debatir lo que se proponga y la mesa acepte, ¿no? Yo creo que no es el sitio ideal. Nosotros creo que no es, que para eso está el Parlamento del Estado, donde todos los grupos que estamos sentados en el Parlamento Vasco tenemos representación, ¿no? Y será en ese momento donde cada uno diga. Y además, en cualquier caso, yo creo que ya se les dijo el otro día, es decir, no se trata de rechazar el Parlamento Vasco nada, sino que cada uno en el Parlamento Español tiene que presentar una alternativa. Es decir, yo vengo a traerle esto y a decirle esto como alternativa a lo que usted ha presentado. Bueno, creo que ese es el modelo político real. Sobre todo desde que hay algún nuevo grupo parlamentario en el Parlamento Vasco, hay una tendencia a trasladar el debate de Madrid al Parlamento. No solo hemos debatido cosas digamos, que corresponden al Parlamento del Estado,
como los presupuestos, hemos debatido otra cantidad de cosas importantes, que no es el foro, entiendo yo, los posicionamientos de los grupos. Si hubiese un grupo parlamentario que no está en el Parlamento Español, bueno, pues puedo entenderlo, pero es que estamos todos sentados en el Parlamento Español, por tanto, parece lógico, ¿no? Y si alguien quiere posicionarse en contra de la aprobación de presupuestos generales del Estado, tiene su sitio. Y si quiere presentar una alternativa a los presupuestos generales del Estado, tiene su sitio. Por ejemplo, un elemento clave en el tema que hemos hablado antes de las pensiones es la ley de sostenibilidad del sistema, que permite solo incrementar un 0,25% de las pensiones. Ningún grupo ha presentado una alternativa a modificar esa ley. No han presentado ninguna modificación a esa ley. Por ahí hay que empezar. Pero eso no se hace en el Parlamento Vasco. En el Parlamento Vasco podemos decir que no nos gusta, no sirve para nada, más que para un posicionamiento político. La realidad es que se consigue cambiando esa ley. Y cambiar esa ley se hace en el Parlamento Español, que es donde se aprobó y es a quien hoy por hoy le corresponde aprobar. Por tanto, creo que a veces desviamos demasiado la atención, perdemos demasiadas horas en el Parlamento Vasco sobre temas del Parlamento Español. Por eso nosotros, por ejemplo, en los presupuestos debatimos la agenda vasca en los presupuestos generales del Estado. El resto no nos importa excesivamente, es decir, nos preocupa qué obtenemos aquí. Ese es nuestro trabajo y por eso entendemos que en el Parlamento Vasco hay que trabajar los problemas de los de aquí, centrados con las posibles soluciones de aquí. No intentar llevar los problemas de aquí que se pueden solucionar con soluciones de allá cuando estamos allá. Ese es un poco lo que hemos entendido en este debate y seguiremos manteniendo cada vez que traigan un debate que creemos que no corresponde al Parlamento Vasco, aunque corresponderle, le puede corresponder todo, porque uno puede opinar sobre cualquier cosa, pues entendemos que lo más lógico es debatirlo en el Parlamento Español, que ese es el foro natural para el debate de ese tipo de cosas. La política vasca y la política española no viven de espaldas una a la otra y, por lo tanto, aunque no sea la función principal la del Parlamento Vasco, la de tratar asuntos que corresponden a otros ámbitos, sí que es un lugar adecuado para abordar este debate y muchos otros. De hecho, todos los grupos políticos lo hacemos. Por eso, a veces, cuando uno se pone muy fino al respecto sobre si tienen que tratar o no materias exclusivas de las competencias, pues bastaría con mirar la hemeroteca para ver cómo en cantidad de ocasiones unos grupos más que otros, todo depende de la función que tengas, de que es gobierno o que estés en la oposición, bueno, esto marca, pero en cualquier caso todo el mundo ha usado el Parlamento Vasco, y no digo el Parlamento Vasco, las diputaciones forales, las juntas generales o los ayuntamientos, para abordar cuestiones generales, de políticas generales, que muchas veces son competencias del Estado, otras veces de la Unión Europea y otras veces de la política internacional. Y bueno, me parece razonable. Los ciudadanos, más allá de nuestra ubicación de residencia y de la institución política que nos es más próxima o que tiene más funciones o competencias sobre nosotros, pues tenemos una opinión sobre los problemas que ocurren, queremos influir en las soluciones de los problemas, tengan la escala que tengan, y el Parlamento Vasco es una institución adecuada para poder abordar estas cosas. A mí sí me gustaría que el Parlamento Vasco tuviese siempre una agenda, que la tiene, más relacionada con sus competencias, y que además los debates del Parlamento terminaran siempre con algún tipo de producción de cara a la ciudadanía, porque me preocupa más que a veces en el Parlamento hacemos debates interminables que luego nos ponemos a votar, cada uno lo hace como cree oportuno y termina no saliendo absolutamente nada, o hacemos debates excesivamente retóricos y no producimos algún efecto o algún elemento de salida o de solución a eso que hemos estado abordando. Me preocupa más la eficacia del Parlamento cuando debate los asuntos que realmente la proliferación de asuntos que pueda haber. Yo por eso creo que el Parlamento sí es un lugar adecuado. Y quería solamente apuntar una cosa a lo que ha dicho Carmelo. Él habla de la importancia de la estabilidad con la consecución de presupuestos en las instituciones, y yo estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces la estabilidad es un poco una palabra grandilocuente que parece que en sí misma ya tiene un efecto, y no es así. La estabilidad de una institución no es que la institución
pues digamos, cumpla formalmente con sus obligaciones y parezca que no hay tensiones a la hora de gobernar la institución. No, la estabilidad de una institución es una estabilidad totalmente implicada, relacionada con la estabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, hay estabilidad política no solo cuando funciona la institución, sino cuando esa institución produce hacia los ciudadanos políticas públicas que resuelven parte de esos problemas que tienen. En nuestro país hay un problema de falta de puestos de trabajo, de poca retribución en muchos de ellos, de malas condiciones laborales, hay un problema de dependencia sin financiación para las personas que necesitan ayuda porque no tienen autonomía propia, hay falta de inversión en la educación y muy especialmente en la investigación, hay falta de inversión en la sanidad, están las pensiones agotadas en su caja de seguridad para poder pagarlas y se está funcionando con crédito, los ingresos de los presupuestos generales del Estado son ingresos que tampoco tienen una política demasiado social, porque hay un enorme fraude fiscal de donde debiera de proceder buena parte de los ingresos y no lo hacen así, cosa que sin embargo en otros años sí ha ocurrido, pero parece ser que el gobierno ha relajado mucho la lucha contra el fraude fiscal porque en sus objetivos ya no está creciendo, sino está decreciendo. En fin, hay un montón de elementos de la política que hace el gobierno de España que no genera estabilidad hacia la ciudadanía y por lo tanto yo entiendo la estabilidad como algo colectivo, como algo común, no como algo privativo de una institución y de los gobernantes o del legislativo que controla a esa institución. Yo a esa estabilidad me refería. Desde luego, la estabilidad, su elemento fundamental la tiene en los gobiernos, ¿no? Puede ser local, que puede ser estatal o nacional o europeo, y dar una serie de seguridades, ¿no? Serie de seguridades es aprobar unos presupuestos pues, incrementados en un 3% en relación con el anterior y con una serie de políticas públicas que consolidan las políticas fundamentalmente las más importantes, ¿no? las de las garantías de las personas, ¿no? Es decir, el elemento de discusión puede estar ahí, efectivamente, algunas prioridades, algunas reformas, algunas cuestiones que pueden ser valoradas de una manera o de otra por unos u otros. El asunto son los resultados, en definitiva, ¿no? Y el resultado tiene que ser también que pues las personas, los ciudadanos y las ciudadanas cada día tengan más sensación de seguridad en relación con esa estabilidad que pedimos a los gobiernos y que las garantizan unas cuentas públicas, ¿no? Y vuelvo a decir que puede haber elementos, primero, que hay muchos elementos por los que seguir avanzando en relación con la situación laboral, muchos, o con la situación social en determinadas cuestiones, con garantizar también ese futuro de las pensiones despejado e ir cumpliendo, pero bueno, en definitiva, también este tipo de planteamientos y de cuentas y de resultados, ¿no? Y de incremento del empleo en España durante estos años, pues ha sido saludado también por las instituciones internacionales, por, ¿no? las agencias de calificación, por la Unión Europea, en relación con los esfuerzos que se han ido dando, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental y que la garantía de unos nuevos presupuestos va a consolidar también un espacio pues, más interesante y de poder trabajar más, ¿no? Estas cuentas del Gobierno de España, este proyecto de presupuestos, pues también dan salida, en cierta medida, a algunos de los problemas que ahora se están reclamando como problemas y que están suscitando una inquietud social. Pues bueno, pues también, de alguna manera, estos presupuestos o la aprobación de estos presupuestos puede dar esa salida, ¿no? O sea, que es la estabilidad, efectivamente, estabilidad de los que deciden las políticas públicas, pues para tener seguridad los ciudadanos o también esa estabilidad que se proyecta hacia la vida social, con las características y con las discusiones que pueda haber y que lo vemos todos los días en el Parlamento Vasco o en el Parlamento de España. Sí que es cierto que, entroncando esa pregunta que hacías tú, que en el Parlamento Vasco se debaten, pues, sí, la verdad es que está claro, ¿no? Si debatimos en el Parlamento Vasco la influencia de Arabia Saudí, o si debatimos en el Parlamento Vasco el proceso de paz de Colombia, pues claro, también podemos debatir otras cuestiones. ¿Sabes qué? El hecho fundamental que pasa en el Parlamento Vasco es que no hablamos una vez, hablamos
2 o 3 veces de lo mismo en muy poco tiempo. Porque generalmente hoy no está Bildu ni Podemos, pero es que si Bildu presenta una iniciativa sobre X o sobre pensiones, a la semana siguiente la tiene que presentar el otro, pues para parecer que en una carrera estrepitosa en este momento en relación con quién es más social o quién es más, critica más al gobierno de España o quién se pone mal del lado de no sé qué inquietudes y reivindicaciones, y esa es una carrera que efectivamente convierte a veces el Parlamento en que los debates tan repetitivos sean debates un poco estériles. Alguna vez hemos comentado que España parece un país más democrático que los demás. Vamos a tenerlo como una broma que digo en relación con lo que voy a decir. Es que la mayoría de los países son bicamerales, ¿no? Tienen su Parlamento y su Senado, sus Cortes o su Congreso de los Diputados. Aquí tenemos 3. En España tenemos el Congreso, el Senado y el Parlamento Vasco, ¿no? Estamos todo el día hablando, o sea, parece una Cámara que controla mucho más o que trata de controlar mucho más al gobierno de España, pues, con sus iniciativas sobre todo las de impulso, las proposiciones no de ley o las mociones definitivas en relación con los debates, que el propio gobierno vasco a veces los debates en determinados plenos son todo el rato hablando de cuestiones, bueno, aprovechando que la Cámara pues para criticar o para atacar o para proyectarse contra las políticas del gobierno de España. Bueno, hay que decir que efectivamente el Parlamento Vasco a veces parece más una Cámara estatal que una Cámara autonómica. Continuando con los presupuestos generales, Carmelo ya hacía alusión antes a algunas declaraciones de Iñigo Urkullu, el lehendakari, en las que aseguraba que los pactos conseguidos el pasado año entre los gobiernos central y vasco, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, habían sido buenos, y además señalaba que el futuro está por escribir. Me gustaría que valorarais estas declaraciones y si consideráis que esos acuerdos con el gobierno central han sido positivos para Euskadi. Lo dijo en el propio Parlamento, lo dijo, claro, hizo una lista de lo conseguido en el año pasado, ¿no? En el pacto presupuestario. Un nuevo concierto económico, un nuevo cálculo del cupo que tranquilizaba para un quinquenio el cupo, el soterramiento en las capitales de la alta velocidad y, por ejemplo, el incremento de efectivos en la Ertzaintza. Es decir, hay una serie de cosas que objetivamente son buenas. Se han conseguido. Dice, se tenía que haber conseguido más. A cambio de eso, usted ha hecho... Mire, nosotros no estamos mirando tanto qué partido es el que manda en España, sino que si el que manda en España nos necesita y nosotros podemos ampliar nuestra agenda, nuestros recursos, nuestra autonomía, lo vamos a aprovechar, evidentemente. A partir de ahí, que eso es objetivamente lo conseguido es bueno, no tengo ninguna duda. Que el futuro está por escribir, está claro, es decir, no hay presupuestos, nos están pidiendo pactar los presupuestos y nosotros hemos dicho claramente que si no se quita el 155 no hay. No es que dependamos de Cataluña ni de Puigdemont, no. El que puso el 155 no fue Puigdemont, fue Mariano Rajoy. Y para nosotros, esa amenaza de ese 155 es una amenaza que pende sobre nosotros y que creemos que es algo nefasto para la democracia y por tanto entendemos que eso hay que retirarlo para intentar empezar a normalizar el país. Y en ese momento nos podemos sentar a hablar. Claro que nos vamos a sentar a hablar si eso se retira. ¿Por qué? Porque podemos seguir ampliando la agenda vasca. Efectivamente, y además hay cosas que dijeron que nos las prometieron, como el tema del abaratamiento de los costes eléctricos para las industrias, que ahora están diciendo que, hombre, que habría que revisarlos si no hay presupuestos este año. Entendemos que eso es inaudito, pero bueno, lo mismo que es inaudito que no recurran los presupuestos del País Vasco por los incrementos de salarios de los funcionarios cuando ellos mismos aprobaron ese presupuesto. Pero bueno, también es inaudito. A pesar de lo inaudito de algunas cosas, a pesar de la actitud, entendemos que nuestra posición es buena para intentar avanzar en este país. En este país hay que avanzar demasiadas veces a golpe de la necesidad que tienen de ti. Si no tienen necesidad de ti, pues se olvidan de uno. Y son momentos en los que necesitan de uno y por tanto creo que es una buena manera política de aprovechar la situación. Ahora hay que aprovecharla en unas condiciones mínimamente democráticas y de alguna manera reconocibles por todos. Mientras tanto, si no ocurre eso, pues estamos dispuestos a pasar de las posibilidades de obtener beneficios de la aprobación presupuestaria. Y entonces, a partir de ahí, creemos que está por escribir, evidentemente está por escribir,
que si podemos llegar a un acuerdo, si nosotros firmamos un acuerdo es porque es bueno para el País Vasco, si no, no vamos a firmar ningún acuerdo. Estamos dispuestos, pero ellos tienen que estar dispuestos primero a retirar el 155. A partir de ese momento se abrirán las negociaciones. 8 minutos después de estas declaraciones que hizo el Lehendakari en el pleno de control del Parlamento del viernes anterior, 8 minutos después el consejero de Presidencia, el señor Erkoreka, vino a decir que el Estado, con estas políticas que ahora acaba de denunciar Luis Javier Tellería, estaba poco menos que tratando de humillar al País Vasco. Por lo tanto, es cierto que en la misma sesión y que con dos miembros del mismo gobierno y del mismo partido político, pues hubo una valoración de querer defender el acuerdo que se tomó en su día, pero también hubo una fotografía muy crítica en relación a cómo esto se estaba cumpliendo. Y es verdad que el gobierno de España, cuando empezó a ver que el Partido Nacionalista Vasco se hacía remolón, por las razones que fuera, hacia los presupuestos generales del Estado, inició una ofensiva que se ha detallado, ¿no? en relación con la subida de los funcionarios y por tanto con la impugnación del presupuesto, en relación con la tarifa eléctrica y su reducción, en relación con una serie de cosas. Bien, dicho esto, la pregunta es si el acuerdo, puesto que así lo valoró el Lehendakari, si el acuerdo es tan bueno, ¿no? Claro, si desmenuzas el acuerdo, dices, bueno, que el tren de alta velocidad termine de llegar a Vitoria. Hombre, pues yo recuerdo un acuerdo anterior de este mismo gobierno vasco con el gobierno de España, en el que en el 2019 iba a estar el tren de alta velocidad en Vitoria, iba a estar funcionando en Euskadi, y sin embargo ahora está todavía debatiendo de proyectos, de cómo tienen que ser las estaciones, de dónde van a ir, de los soterramientos o no, etcétera. Es decir, que no, en 2019 no habrá probablemente ni obras al paso que vamos. Y como ya se fijó anteriormente, ahora se habla del 2023, pero el 2023 también se empieza a retrasar. Bueno, que el acuerdo facilite que se contraten más ertzañas cuando el gobierno hizo una ley de bases, el gobierno de España, para prohibir el aumento de plantillas en todas las instituciones por debajo de lo que es las instituciones del Estado. Hombre, que frente a esa agresión política haya levantado el pie, pues considerar que eso es un logro. Bueno, si uno va mirando los acuerdos uno por uno, pues se encuentra con que hay elementos de desbloqueo en el acuerdo, pero sobre una política negativa que se hizo en su día, que era la del bloqueo. Por lo tanto, no es que sea un acuerdo de un alcance o de una importancia tan elevada, sino que, en cierto modo, buena parte del acuerdo lo que trata es de reponer lo que en su día no se tenía que haber intervenido. Y véase aquí también la revisión del cupo o cualquier otra de las muchas políticas que se estableció en ese acuerdo. Bueno, yo creo que es un acuerdo que desde el punto de vista de Euskadi, pues hay razones para aparentar que es bueno, para defender que es bueno, pero si uno desmenuza con detalle las cosas desde un punto de vista político crítico, todo el mundo sabía, el Partido Nacionalista Vasco también, que muchas de las cosas contenidas en el acuerdo no son nada más que arreglos o apaños de agresiones anteriores a las políticas y competencias que tiene la Comunidad Autónoma Vasca. De lo que vimos el otro día en el Parlamento Vasco, en la sesión de control, cuando respondió el Lehendakari, la verdad es que yo valoro una cuestión, ¿no? El Lehendakari es una persona pues, realmente pues, seria y fría, bueno, pues, y tiene esa forma de expresarse en las preguntas generalmente, pero yo el otro día le vi con convencimiento, le vi con un convencimiento, o sea, hizo un detalle y una relación de por qué era positivo los presupuestos del 2017 para el País Vasco, de por qué lo era, hizo una enumeración. O
sea, ¿no? Charlie, tú estabas ahí, tú estabas detrás suyo escuchándolo. Y estaba convencido, pero es que transmitía convencimiento, transmitía de tal manera que han sido los medios de comunicación los que lo han recogido. Es decir, ya no podemos valorarlo aquí, pues unos de una manera, otros de otra, pero los medios de comunicación, efectivamente, al día siguiente, el sábado, el debate el sábado, ponían el acento en esa buena valoración, esa acogida, ¿no?, del Lehendakari en relación con el presupuesto de 2017, y pasaban a un segundo plano el rifirrafe del consejero Erkoreka en relación con un tema que no se ha producido. Es decir, que aquí parece que se ha impugnado. No, hay unos análisis técnicos que, bueno, que como los abogados del Estado pues lo analizan todo, pues hay unas cuestiones que, bueno, pues pueden estar en una fase técnica y de estudio, pues bueno, de cara a ver cómo se procede, pero en cualquier caso no había ninguna agresión porque no había ninguna denuncia, ninguna impugnación ante ningún tribunal de ningún tipo de políticas. Unos análisis, luego lo han dicho recientemente además las autoridades que tienen competencia en la materia, y no hay eso, no. O sea, pero lo bueno, o sea, lo clave fue el discurso, pues, del presidente del Gobierno vasco en relación con lo bueno y lo positivo, y con eso nos tenemos que quedar. Decía Luis Javier, y es cierto, ¿no?, y tiene razón. Es decir, bueno, el Partido Nacionalista Vasco en este momento pues es necesario, necesitan de ti. Pues sí, claro que necesitan del Partido Nacionalista Vasco. Pues como el PNV y el PSOE necesitaban del Partido Popular para aprobar las cuentas del 2018 de la Comunidad Autónoma Vasca. Pues claro que se necesita de ti. Pues eso es lo bueno, además, de la política. Necesitamos de alguien, ¿no? Pues el señor Azpiazu y el señor Urkullu pues le dijeron al señor Alonso que necesitaban de él y que le ofrecían un ámbito de negociación. Y eso es muy positivo, porque hemos podido aprobar unas cuentas que son buenas para el País Vasco, seguramente, ¿no?, y si están bien gestionadas, como tiene que ocurrir y como esperemos que ocurra con las cuentas generales del Estado, en relación con que si han sido buenas para el 2017, 2018, en teoría tienen que ser continuadoras de las del 2017 y además con incrementos importantes en inversión pública, así que yo creo que es el elemento fundamental. Está el escollo del famoso 155, bueno, espero que haya alguna reflexión por parte también del Partido Nacionalista Vasco, o la situación cambie, ¿no? Bueno, lo veremos, ¿no? Sí, no, cambio de reflexión no va a haber, ¿eh? Veremos si se levanta el 155, si hay cambio cambio de reflexión. No, nosotros no cambiaremos la reflexión. Bueno, muchas gracias por haber venido y nos vemos el próximo día. Muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV.